¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Chicas, Buenas tardes, Inge. vamos a esperar a que se conecten algunos más. No les había pasado los links. Como les había comentado, van a ser los mismos en cada sesión. Los que tocan de martes siempre van a ser para los martes. Los que van a ser de miércoles siempre van a ser para los miércoles. Y los de jueves siempre van a ser para jueves. Ya los tengo establecidos como recurrentes. Bueno, como les decía, vamos a esperar a que se conecten algunos compañeros más y damos inicio a la sesión. Nos comentaba uno de los compañeros que si se puede grabar la sesión. De hecho, ya les había comentado, absolutamente todas las clases están en mi canal de YouTube. Las van a encontrar precisamente con el nombre de Física para Ingeniería Séptimo A y con la fecha que corresponde a cada una. Cuando se trata de dos sesiones, están identificadas como primera y segunda sesión. Entonces, ya nada más es cuestión de que las vayan identificando. Ok, chavos, bueno, espero que se vayan a conectar todavía el resto, pero vamos a ir avanzando de una vez para poder comenzar también con los ejercicios. Tenemos algunos ejercicios para esta semana. Y bueno, como lo comentaba la semana pasada, esta semana nos toca orientar nuestra clase a lo que son las ondas sonoras. Como lo comentábamos también al principio del cuatrimestre, nosotros debemos ser conscientes de cuáles son los niveles que soportan una persona, un trabajador. Me comenta Enrique con respecto a Adrián, pero que le cheque a Adrián, mi buen Enrique, porque probablemente esté tratando de ingresar a la segunda sesión. Ahorita acaba de ingresar Edwin y es el que tenía en sala de espera. Y más bien acaba de aparecer en sala de espera. De hecho, tengo abierta la ventana para dar acceso, precisamente para estar al pendiente de si entra alguien. Entonces, nada más que le cheque para que ingrese a la sesión correcta. Debe decir primera sesión. Bueno, como les comentaba, debemos estar conscientes de la situación que conlleva el manejo de la contaminación ambiental que vamos a tener en las áreas de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también vamos a tener que identificar cuáles son los límites audibles permisibles para una persona. Y obviamente una cuestión es hasta dónde nos alcanza el oído para poder escuchar cuáles son las frecuencias que nosotros vamos a poder percibir y en cuáles nosotros vamos a poder subsistir de manera normal, cuáles son las que nos van a afectar. Sí, entonces esa parte es muy importante para que ustedes, como les comentaba anteriormente, tomen decisiones correctas o puedan implementar lo que son rotaciones de trabajadores por estación para evitar efectos adversos y generar alguna enfermedad de trabajo. Bueno,
Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es precisamente lo que son las ondas sonoras. Pues nosotros vamos a tener obviamente que la onda sonora es aquella onda longitudinal que se va a propagar principalmente por el aire. Cuando ustedes estaban en la primaria y en la secundaria, principalmente en la primaria, nos hicieron armar un teléfono de esos para jugar con 2 vasitos y un hilo. Entonces, eso también nos demuestra que las ondas sonoras no necesariamente se van a transmitir solamente por el aire. Ese experimento tan sencillo que se hizo en aquel entonces, pues nos demuestra precisamente que también se pueden transmitir por un medio, pues si no totalmente sólido, al menos un medio palpable. Y obviamente, pues los medios sólidos nos van a servir también para poder transmitir lo que son las ondas sonoras. En sí, como lo comentaba, pues nosotros vamos a tener un intervalo bien establecido de cuáles son las frecuencias que nosotros vamos a percibir. Estas son de 20 a 20,000 Hz. Esa es la frecuencia o el rango de frecuencias en el que nosotros vamos a percibir sonido. Obviamente más bajo, pues va a ser imperceptible. Nosotros vamos a considerar pues que las de frecuencia menor pues no nos van a generar ningún problema, pero las de frecuencia mayor nos pueden, incluso dentro de este rango, nos pueden causar daños en la estructura del oído. Y si nosotros tenemos algún problema en el oído, también vamos a tener problemas de equilibrio, ¿sí? Entonces, es muy complicado. Aquellas personas a las que se les llega a reventar el oído, pues tienen problemas para poder sostenerse. Entonces, como les digo, es bastante complicado que algo así suceda. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener incluso una clasificación. Aquellas, bueno, o un nombre para cada una de estas rangos de frecuencias de sonido. Nosotros vamos a tener que aquellas que son mayores a los 20,000 Hz, perdón, se van a conocer como ultrasónicas. Y aquellas que aparezcan en el rango menor a 20 Hz se van a conocer como infrasónicas. Si ustedes tienen la referencia, pues obviamente nos vamos a encontrar con que varios animales, varias especies, pueden percibir ondas ultrasónicas. Entre ellas, principalmente, los murciélagos, por ejemplo, los mosquitos también tienen ese detalle. Algunas palomillas también generan ultrasonidos, precisamente para poder defenderse en algunos momentos de los murciélagos que salen a cazarlas. Entonces, les sueltan un sistema o activan un sistema de defensa muy parecido a lo que son las bengalas de un avión cuando trata de evitar un misil enemigo. Entonces, algo parecido hacen algunas polillas para evitar que los murciélagos las puedan capturar al vuelo. Luego nosotros vamos a tener la producción de ondas de sonido y algunas van a ser por vibración y otras van a ser por lo que es la aplicación de presión. En la aplicación nosotros tenemos el ejemplo de este émbolo que se va a ir presionando, se va a ir generando una compresión en la que se disminuye el volumen del fluido, normalmente es aire, y eso nos va a proporcionar precisamente un sonido. Y pues
nosotros vamos a tener la siguiente situación con respecto a las ondas. Cuando, bueno, en este caso, la onda que está expresada en la parte de arriba de nuestra imagen, en la azul, es precisamente aquella equivalente a lo que son los sonidos generados por presión. Tenemos cierta situación que nosotros vamos a encontrarnos cuando, por ejemplo, nuestro émbolo o aquel tubo de presión en el que se está generando el sonido está totalmente expandido, pues ahí no vamos a tener generación de sonido. Y tampoco cuando está totalmente comprimido. Nuestra generación de sonido se va a dar en los movimientos intermedios, en el proceso de llegar a uno u otro de los extremos, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que va a provocar el sonido, el traslado del émbolo que se esté utilizando para poder generar la compresión. Ahora, en estos casos también, bueno, vamos a hacer referencia precisamente al uso de lo que es la frecuencia, la longitud de onda. Nuevamente, como se tratan de ondas oscilatorias, pues vamos a hacer análisis en base a lo que ya hemos visto, a las amplitudes, al número de onda, como les comentaba, la longitud de onda y la frecuencia angular. Pero ahora vamos a tener también la opción de trabajar la característica de lo que es la amplitud de presión. En este caso, nosotros obviamente vamos a tener las fórmulas adecuadas para poder presentar esta relación. Ahora, se van a introducir otros conceptos, como lo son el módulo volumétrico y la densidad, obviamente, del fluido que nosotros estamos utilizando. En este caso, como lo decíamos, es aire, pero también se pueden utilizar algunos gases, gases nobles principalmente, para asegurarnos que las características de funcionamiento son estables. Ahora, en algunos casos nosotros vamos a tener que considerar también lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de las clases de química, un gas, en este caso el aire, se llega a considerar también con características similares a los gases nobles. Pues va a modificar sus características, su comportamiento, en base a las variaciones de presión y temperatura. Entonces, si nosotros tenemos cambios de temperatura muy altos, nosotros también vamos a tener cambios en la presión. Y eso nos puede provocar también la generación de sonido. ¿Ok? Y en algunos casos, como ya lo mencionaba, pues el sonido no necesariamente va a propagarse por medio del aire. Obviamente también se genera en base a las vibraciones en diferentes objetos. Cuando ustedes golpean una mesa, ustedes dan una palmada, no se lo recomiendo lo hagan muy fuerte, pero cuando ustedes dan una palmada en su butaca, en la mesa, de cierta manera nosotros percibimos un poco las vibraciones, ¿sí? Cuando nosotros generamos esa palmada, a donde la estemos aplicando. En base a esa situación también, bueno, nosotros nos encontramos con que los medios sólidos, por excelencia para lo que es la generación y propagación del sonido, son los metales. Es precisamente por eso que nosotros vamos a encontrar también el dato o el término que ustedes encontraron o manejaron también en lo que era mecánica de materiales, que es el módulo de Young. Si ustedes lo recuerdan, esta es una característica de los metales que está relacionada también con lo que es la densidad y la vibración.
Ahora, perdón, no es la vibración, es la deformación del metal. Entonces, nos vamos a encontrar con estas fórmulas. La primera, como ya lo habían comentado, se va a hacer referencia a la amplitud de la presión en una onda senoidal. Enseguida vamos a tener las tres fórmulas para las diferentes situaciones en las que nos vamos a encontrar. Cuando la velocidad, o más bien el sonido, se esté propagando en un fluido, cuando se esté propagando en un gas ideal, y finalmente cuando se esté propagando, perdón, en una varilla sólida. Esto es obviamente, pues, en forma ideal a través de un metal. Pero, pues, obviamente nos vamos a encontrar que se puede aplicar a diferentes materiales. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando. Luego, como lo platicábamos, perdón, como lo platicábamos, la velocidad con la que el sonido se va a estar moviendo, pues va a depender directamente de qué material esté utilizándose para su propagación. Nosotros nos vamos a encontrar con el hecho de que, por ejemplo, para evitar esto precisamente, lo que es la propagación de sonido, también tenemos materiales específicos. O lo que se puede hacer es alternar tipos de materiales. El sonido, al pasar de un medio a otro, pierde esa continuidad y pierde también de cierta manera presión. Nosotros aplicamos presión al medio para que se genere la vibración y pueda trasladarse a lo largo del medio en el que se está aplicando. Pero cuando nosotros hacemos variaciones en los materiales que nos están ayudando para propagar, ahí vamos a tener variaciones también de presión. Entonces, eso termina afectando la propagación del sonido. Es por eso que a veces, cuando no se cuentan con materiales específicos para aislar lo que es el sonido, pues se utilizan combinaciones de materiales. Principalmente se llega a hacer uso de lo que es la madera, como anteriormente ya lo habíamos platicado, para lo que es la absorción de vibraciones. Entonces, de entre los materiales que nosotros podemos tener a la mano de manera sencilla, también nos puede ayudar para bloquear lo que es el sonido. Y en este caso nosotros también vamos a tener como un estándar. Y como ya lo vimos también la semana pasada, el aire tiene una velocidad, o en el aire más bien el sonido tiene una velocidad de 344. Nosotros lo vimos como 343.5. Redondeado obviamente se maneja a 344. Y como también lo había comentado, la temperatura juega un papel importante. Si nos damos cuenta, la velocidad o rapidez del sonido nos la están dando en lo que sería las condiciones ideales de temperatura, 20 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura a la que nosotros vamos a poder reproducir esa rapidez de sonido. Si nosotros aumentamos o disminuimos, obviamente, la velocidad va a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, mientras más compacto sea nuestro medio de propagación, mayor va a ser la velocidad del sonido. Y como lo comentaba, pues, perdón, si entre lo que son los mismos metales nosotros vamos a ver diferencias importantes, pues obviamente con mayor razón con respecto a lo que es entre gases líquidos y sólidos. ¿Ok? Entonces, esta tabla pues nos va a ayudar de referencia para resolver algunos problemas. Principalmente, pues, obvio, vamos a considerar lo que es el medio del aire, el agua,
Y pues normalmente manejamos aluminio y acero, aunque pues aquí nos presentan también lo que es el plomo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, por el momento no. Ok, muy bien, gracias. Bueno, Sí, Inge, disculpe, ¿qué pasó? Sí, adelante. solo puse una tabla, es que por un momento se alentó mi internet. Ah, vaya. Sí, de hecho, te escucho un poco, lento y con acabado metálico. Entonces, puede ser tanto tu internet como puede ser el mío. Pues ya, como lo podemos ver, las condiciones climáticas no nos están ayudando mucho. En la madrugada o de la medianoche para adelante se soltó un aguacero que estuvo bastante fuerte. Y pues, por ejemplo, en la mañana nos estaban reportando que en la universidad no había energía y por esa razón muchos de ustedes no podían ingresar a aula virtual. Entonces, sin problema, si requieren que me vaya regresando, que me espere por cuestiones de la situación de las conexiones, me lo pueden comentar, me lo pueden externar para que no tengamos el detalle de que se nos vayan atrasando de más. Muy bien, bueno, esto, pues obviamente lo vamos a considerar, como les decía, vamos a tener esta tabla como referencia para algunos de los ejercicios que vamos a realizar. Y también la semana pasada, creo que no fue en este grupo, creo que fue en el de fin de semana, preguntaban con respecto a de dónde sale la relación que nosotros encontramos en los tubos entre la longitud de onda y la longitud del tubo de sonido. Bueno, aquí nos vamos a encontrar una tabla también correspondiente precisamente a los equivalentes que vamos a tener. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es la intensidad del sonido, pues ahí vamos a manejar precisamente la situación del sonido fuerte y el sonido bajito. Va a haber sonidos que a lo mejor son muy fuertes, muy intensos, pero no están en el mismo espectro de la frecuencia que nosotros vamos a poder percibir. Y a lo mejor no van a tener impacto en lo que sería nuestro oído. Pero, por ejemplo, sucede, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, tanto películas como a lo mejor en la vida real, cuando un entrenador de perros saca un silbato y lo sopla, nosotros nada más medio escuchamos que sale el aire a través de ese silbato. El problema es de que, bueno, desgraciadamente para los perros, casi siempre lo están soplando muy fuerte y utiliza una frecuencia ultrasónica, perdón, infrasónica, que, van a poder escuchar los perros, pero que además, como suenan muy fuerte el silbato, pues los termina lastimando muchas veces. Eso lo utilizan normalmente para indicarle a la mascota que es una señal de alerta, una señal en la que se tiene que comportar, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, para nosotros pudiera considerarse como que es una forma de entrenamiento no invasiva, porque pues no los golpean, pero ¿qué tal sufren con ese tipo de sonidos? Es muy complicado para un perro estar expuesto a ese tipo de situaciones. Pero bueno, el índice que nosotros vamos a trabajar con respecto a esto es el de los decibeles, ¿sí? O decibelios. Ustedes lo pueden encontrar con cualquiera de las dos connotaciones. Y para poder determinar la intensidad,
nosotros vamos a tener la relación de la intensidad de presión o amplitud de presión, la densidad del medio en el que se esté trabajando y la velocidad correspondiente a la que esté viajando la onda. O los equivalentes, que sería con respecto a la densidad y el índice volumétrico, que ya vimos, se puede calcular. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que nos hablen en esa escala, en la de los decibeles. Cuando ustedes consiguen audífonos, hoy en día es muy común que nos encontremos con que pues necesitamos audífonos para poder reproducir la música que traemos en el celular, o para poder escuchar música mientras estamos trabajando en la computadora. Si ustedes se han puesto a analizar el manual, que desgraciadamente no es una costumbre que tenemos mucho, pero si ustedes lo han revisado, se llegan a encontrar que ahí vienen los niveles de decibeles que alcanzan esos audífonos, ¿sí? Entonces, eso nos indica hasta qué nivel nosotros vamos a poder escuchar en esos audífonos. Ahora también, cuando nosotros estamos reproduciendo música o escuchando algo en el celular por medio de los audífonos y les empezamos a subir porque no se escucha, empezamos bueno, nos llegan avisos por parte del celular, el volumen está muy alto, puede causar daños en el oído. Entonces, pues obviamente el fabricante el sistema, en este caso, que normalmente es Android, en algunos casos es iOS, pues de cierta manera se preocupa por el hecho de que tú tengas por entendido que los niveles de volumen que estás utilizando puede terminar dañando tu audición. Sobre todo porque casi siempre utilizamos audífonos tipo en el canal. A diferencia de los que normalmente te traen de forma por default los celulares, son audífonos de los pequeños, pero casi son externos. Se atoran prácticamente en la entrada del canal auditivo, mientras que los que dicen o se consideran audífonos en el canal, pues como su nombre lo dicen, se meten a lo que es el canal, aíslan totalmente el exterior y lo único que tú estás escuchando es lo que te está transmitiendo ese audífono. Y pues esos son muchísimo más peligrosos. Obviamente, nosotros disfrutamos mejor la música porque pues nos aíslan totalmente. Sí, pero no es la mejor de las situaciones. Ahora, para nosotros poder calcular lo que es el nivel de intensidad de sonido, decibeles, nos vamos a encontrar con que además de que yo conozca la intensidad, pues necesito compararla con respecto a una intensidad arbitraria que se maneja como estándar, que es la de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, esas van a ser nuestras unidades de medida para lo que es la intensidad y para lo que son los niveles de intensidad van a ser los decibelios, ¿ok? Entonces, básicamente es una especie como de comparación que nosotros vamos a encontrarnos entre la intensidad que estemos experimentando, que podríamos estar experimentando, y un estándar que tenemos como base. Y precisamente aquí nos vamos a encontrar los equivalentes. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos, dice aquí, a 30 metros de un avión militar a reacción, los decibeles o decibelios van a rondar los 140 y la intensidad va a ser de 10 a la 2, serían algo así de 100 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues también
una tabla que nos va a ayudar a comparar esos niveles a los que podemos estar expuestos. Hasta donde yo recuerdo, perdón, arriba de lo que son 60 aproximadamente, decibelios, nosotros ya deberíamos estar considerándolos como que a la larga pueden considerarse como nocivos. Aquí nos hace referencia a una conversación ordinaria, pero más sin embargo, lo que es el tráfico urbano intenso ya está dentro de las condiciones que nosotros vamos a tener para lo que es contaminación sonora. Entonces, como les digo, el nivel de lo que sería una conversación, o aquí me lo indica como una conversación ordinaria, pues ya estaría dentro de lo que yo debería estar cuidando. Pero bueno, esto nos va a servir de referencia hasta cierto punto. ¿Dudas hasta aquí? No, Inge, todo bien. Ok, muy bien. Todo bien, Inge. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta información, obviamente tanto el PDF como la presentación están también ya en el aula virtual. Entonces, yo les sugiero que si le pueden echar un ojo, al igual que lo de la actividad, pues ya los pueden descargar si gustan. Y con respecto a las ondas sonoras estacionarias, lo que nosotros vimos la semana pasada ya como un ejemplo, pues aquí ya lo tenemos establecido dependiendo cómo se van generando las ondas dentro de los tubos de sonido. Aquí están ya preestablecidos cómo se van a comportar y cómo van a darse las cosas en un tubo abierto y en un tubo cerrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en uno nosotros vamos a tener armónicas impares y en el otro nosotros vamos a tener armónicas pares, por la forma en la que se van a estar acomodando los nodos, ¿ok? Y aquí obviamente pues nos muestra cómo podemos obtener la frecuencia equivalente de cada uno de ellos. Probablemente volvamos a utilizar estas relaciones. Como les decía, la situación, pues obviamente de la producción de instrumentos musicales, pues es una ingeniería muy, muy grande, bastante interesante también. Y para poder determinar lo que acabamos de ver con respecto a los tubos abiertos o tubos cerrados, se utiliza precisamente el aparato que tenemos en pantalla, el tubo de Coulomb. Este es utilizado precisamente para determinar cómo se comportan las ondas dentro de un tubo cerrado y tiene además la opción de convertirse en un tubo abierto. Entonces, en base a esto, se pueden ir haciendo las pruebas para ir generando las relaciones que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, para esto, pues como nos lo dice aquí, vamos a tener un gas dentro, obviamente, de este tubo. Normalmente es un gas noble. Y pues en la parte baja o en el fondo, nosotros vamos a encontrarnos con que se va depositando cierta cantidad de polvo que se va acumulando debido a las vibraciones. Obviamente, es parte del desgaste que nosotros podemos llegar a tener en el interior de esta estructura. Y esto sería todo con respecto a nuestra presentación. ¿Sí? Esto sería todo con respecto a la información general y a la presentación. Ahora,
vamos a empezar a plantear lo que sería la solución de los problemas. Permítanme un momento. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra actividad, y es la que tenemos ahorita en la pantalla. Vamos a trabajar el ejercicio 1. De inicio lo vamos a plantear. Nos dice, en una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son del orden de 3.0 por 10 a la 22 pascales, por arriba y por abajo de la presión atmosférica, nominalmente de 1.013 por 10 a la 5 pascales, al nivel del mar. Calcule el desplazamiento máximo correspondiente si la frecuencia es de 1000 Hz, en aire a presión atmosférica y densidad normales. La rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo y el módulo de volumen es de 1.42 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Estos obviamente son los datos con los que nosotros vamos a empezar a trabajar. Y en base a esto nosotros debemos calcular, como lo dice aquí, el desplazamiento máximo para esta situación. Entonces, de aquí nos pasamos al editor de ecuaciones. Ok. Y vamos indicando cuáles son los datos que nos está presentando aquí. Entonces, me dice que la presión es igual a 3.0, vamos a dejar en 3, por 10 a la 22 pascales. Y la presión atmosférica es igual a 1.013. En este caso por 10 a la 5. Enseguida nos están hablando de una frecuencia de 1000 Hz. De una velocidad del viento, en este caso de 344 metros sobre segundo. Y finalmente de un índice volumétrico de 1.42 por 10 también a las 5 pascales. Sí, esos son los datos que nos están manejando para la situación que nos están presentando. Entonces, lo que nos piden, a fin de cuentas, como dice ahí, es el desplazamiento. Lo que sería la amplitud máxima. El desplazamiento máximo. Recordemos que el desplazamiento máximo es la amplitud. Ahora, vamos a continuar en la siguiente sesión. Esperamos ahorita a las 3. Continuamos con nuestra clase y le vamos a dar solución a este problema.